Buenos días, alumnos de primero, segundo y tercero. Nuevamente el que les habla, el profesor Alex de Senacedo, profesor de química. Y en esta oportunidad vamos a ver una introducción sobre la estructura de la materia. Empecemos definiendo lo que es materia. Como ustedes sabrán y como ya le habrán enseñado, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ponemos por acá, materia ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y volumen. No escribo tiene masa y volumen, dado que tenemos dos tipos de materia. Tenemos la materia condensada y tenemos la materia dispersa. ¿Por qué le decía que no pongo acá lo que es tiene masa y volumen? Estamos acostumbrados a decir que tiene masa y volumen, pero en lo concerniente a materia dispersa, por ejemplo, la luz es materia dispersa y la luz no tiene masa. Entonces, no puedo decir que la materia tiene masa y volumen, esa aclaración. ¿Estamos? Ahora, también veamos lo que es algunos estados de agregación de la materia. Los más importantes, lo más importante tenemos, la primera de ellos tenemos el estado sólido. Dentro del estado sólido, como usted puede ver en esta estructura, usted ve que los átomos están totalmente unidos. Por lo tanto, yo puedo decir que en el estado sólido tiene forma definida. Porque, por ejemplo, esta tiza está en estado sólido. ¿Por qué? Porque tiene una forma definida. Además, aparte de tener una forma definida, tiene un volumen definido. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué estos átomos están totalmente ligados? Esto debido a que algo que se conoce como las fuerzas de atracción, ¿ok?, entre átomos son mayores a las fuerzas de repulsión o de fuerzas de repulsión. Entonces, dado que estas fuerzas de atracción son mayores, entonces los átomos están totalmente ligados. Entonces, no se pueden separar tan fácilmente. Luego tenemos otro estado que es el estado líquido. El estado líquido, como tú comprenderás y como tú habrás experimentado, el agua, que es un estado líquido, el agua, cuando yo lo paso de un recipiente a otro recipiente, independientemente de la forma del recipiente, te das cuenta que el agua adopta la forma de ese recipiente. Por lo tanto, yo puedo decir que el líquido no tiene forma definida. No tiene forma definida, pero sí volumen definido. Ahora, el estado líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Esto debido a que las fuerzas que existen, las fuerzas de atracción y de repulsión entre átomo y átomo son iguales. Entonces, las fuerzas de atracción con las fuerzas de repulsión son iguales. Se dice fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión. Ahora, es como si fuese, por ejemplo, como estas fuerzas son iguales, es como si estuviesen unidos por resortes. Entonces, cuando las fuerzas son iguales, es como si se comportara como una cama, como un colchón que adopta una forma. Porque cuando tú te sientas en el colchón, lo hundes. Igual acá, en lo que es el estado líquido, adopta la forma, en este caso, del recipiente que lo contiene. Una preguntita para que luego me lo diga en clase. Dígame, el agua en su estado natural, ¿qué forma tiene? ¿Estamos? Luego me lo responderá en clase, ¿ok? Muy bien. Ahora, veamos otro estado. Tenemos el estado gaseoso.
gaseoso se caracteriza porque no tiene una forma definida. Porque si yo acá tenemos de pronto el gas común de casa, el gas metano, si yo aquí lo libero, ¿estamos? El gas se expande en todo este medio. Por lo tanto, el estado gaseoso no tiene forma definida. Tampoco, dado que se expande, ¿estamos? Adquiere un volumen mayor. Por lo tanto, en el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen definido. ¿Ah? Además, dado que se expande, se expande un gas, si yo lo libero acá, se expande esto debido a que las fuerzas de repulsión que existe entre átomo y átomo son mayores a las fuerzas de atracción o de cohesión. Entonces, es por esta razón que ellos se mueven con mucha más libertad. Entonces, empiezan a chocar con gran velocidad y por lo tanto se expanden. ¿Ah? Y tenemos otro estado que es el estado tenemos lo que es el estado plasmático. El estado plasmático es un estado que es el estado más abundante de la materia. Es un estado energético. Y digo energético debido a que es el principal, estado que lo conforman las estrellas, el Sol, las galaxias. Entonces, el estado plasmático es el estado más abundante y es energético porque es un combustible. Y el principal combustible que da funcionamiento a esta estrella o que las galaxias funcionen es el primer elemento. ¿Sabes cuál es el primer elemento, cierto? El hidrógeno. Solo que a altas temperaturas esto da origen a que existan reacciones nucleares y se convierte en helio y da esa forma. ¿Okay? Entonces, es energético y recuerde que es el más abundante. Hay otros estados y ya lo hablaremos con mucho más detalle en clase. Ahora, veamos algunos cambios de estado. Los más importantes, tenemos lo que es el estado sólido, tenemos el líquido y tenemos el gaseoso. Cuando uno pasa del estado sólido al estado líquido, se llama fusión. Tenemos por acá fusión. ¿Ya? Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, se llama vaporización. En sentido contrario, cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, se llama condensación. Y cuando pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Muy bien, nosotros conocemos básicamente estos pasos, pero hay sustancias en las cuales pasan automáticamente directo del sólido al gaseoso y viceversa, como por ejemplo el hielo seco. ¿Estamos? El hielo seco cuando pasa de sólido a gaseoso se llama sublimación. Se llama sublimación directa. Y lo contrario, ¿cómo se llamará, jóvenes? Se llamará sublimación inversa. Importante, jóvenes, cuando uno va de aquí hacia acá, imaginemos que yo tengo hielo y quiero ir del sólido al gaseoso, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle calor o tengo que quitarle calor? Obvio que tengo que darle calor, ¿cierto? Por lo tanto, como tengo que darle calor, se dice que cuando uno va de aquí hacia acá, estos
fusión, vaporización y sublimación directa, se dice que son procesos endotérmicos. ¿Por qué endotérmicos? Porque ganan calor. En el sentido contrario, se llaman exotérmicos. Exotérmicos porque para pasar del gaseoso al líquido y del líquido al sólido, no diga que tengo que enfriarlos, porque el frío no existe. Por lo tanto, tengo que decir que acá es un proceso exotérmico, libera calor. ¿Ok? No se le ocurra decir que se enfrían las cosas. Bueno, es un sentido común de decir que enfriamos las cosas, pero lo correcto es liberar calor. ¿Ok? Muy bien, entonces continuemos. Ahora, veamos alguna clasificación. Tenemos sustancia. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia no es más que la clase particular de materia. Dirán, profe, ¿cómo así clase particular de materia? Porque, por ejemplo, acá tenemos una pizarra. Si yo digo pizarra, yo me puedo estar refiriendo a diferentes tipos de pizarra. O sea, una pizarra de madera, una pizarra de pronto acrílica, en fin. Si yo digo vaso, puedo decir un vaso de cartón, un vaso de vidrio, un vaso de plástico, un vaso de metal. Entonces, el tipo de materia se llama sustancia. Ahora, tenemos dos tipos de sustancia. Tenemos la sustancia simple, y tenemos la compuesta. La simple lo conforman todos los átomos de un mismo elemento. En otras palabras, la sustancia simple es, puedo decir de una manera, todos los elementos químicos puros. ¿Estamos? Por ejemplo, puedo decir plata. La plata es una sustancia simple. Además, todas las sustancias simples se representan mediante sus símbolos químicos. Otro puede ser, por ejemplo, el oxígeno. ¿Okay? Puedo decir que también es el hidrógeno. También puedo decir que es el sodio, calcio, en fin. Todos los elementos químicos son sustancias simples. Y una sustancia compuesta es aquella que está conformada por dos o más elementos y se representan mediante fórmulas químicas. Por ejemplo, yo puedo decir el agua, H2O, es una sustancia compuesta porque está formada por dos elementos. Puedo decir el ácido sulfúrico, H2SO4, el dióxido de carbono, CO2. ¿Okay? Puedo decir el metano. ¿Estamos? Y en fin, así. Todos aquellos compuestos, estamos conformados por dos o más elementos, ¿estamos? Es una sustancia compuesta y se representa mediante fórmulas químicas. ¿Ok? Ahora, también veamos lo que es una mezcla. Una mezcla, dentro de la mezcla tenemos dos tipos. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Entonces, dentro de una mezcla tenemos la mezcla homogénea y tenemos la mezcla heterogénea. Homogénea, ¿por qué? Porque solamente lo va a caracterizar solamente una fase. O sea, usted va a agregar varias sustancias, pero solamente va a haber una fase. ¿Cómo así? Mira, o sea, la homogénea presenta una fase y además todos los componentes de esa mezcla no se ven. ¿Vamos? No se ven sus componentes. Por ejemplo, el aire. Usted respira aire. ¿Estamos? Entonces, el aire está compuesto por varios elementos. Tienes nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Tú sabes que están presentes, pero solamente ves una fase. Otro. Cuando te preparas tu desayuno, por ejemplo, tu café con leche, ¿estamos? Tú
no distingues entre el café y el agua y la leche. Es una mezcla homogénea. Dentro de las mezclas heterogéneas es la unión o presenta más de una fase, o sea, presenta, perdón, más de dos fases. Presenta más de dos fases y además todos sus componentes se pueden visualizar a simple vista. ¿Ah? Por ejemplo, si yo mezclo agua con arena, después de cierto tiempo, la arena queda abajo y el agua queda arriba. Es una mezcla heterogénea, porque yo puedo visualizar todos sus elementos. También, si yo mezclo agua con aceite, puedo visualizar el aceite del agua. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Muy bien, jóvenes. Espero que el tema haya sido de su agrado. Cualquier consulta me lo puede hacer llegar el día de la clase y esperamos vernos pronto. Gracias.